La rutina se había convertido en mi compañera más fiel. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de un día que se sentía igual al anterior. Me levantaba, preparaba el café y me vestía con la misma ropa de oficina que había elegido tantas veces. La monotonía de mi matrimonio con Javier era palpable, una sombra que se cernía sobre cada conversación y cada gesto. En casa las palabras escaseaban, las risas se habían desvanecido, dejándonos solo con la comodidad de lo conocido. Valencia, con su vibrante cultura y sus festivales coloridos, parecía burlarse de mí mientras yo me perdía en la rutina. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, pero yo no tenía ganas de celebraciones ni de fuegos artificiales. Mis amigos me hablaban de las fiestas y el bullicio, pero yo solo pensaba en cómo escapar de esta vida que ya no me llenaba. La idea de un retiro corporativo llegó como un rayo entre nubes grises. Una oportunidad para salir del entorno habitual, para respirar aire fresco y quizás encontrar algo que había estado perdido dentro de mí. El día del retiro llegamos a un hotel frente al Mediterráneo. La brisa marina traía consigo un aroma a sal y libertad que hacía tiempo no experimentaba. Mientras mis compañeros se acomodaban en sus habitaciones, yo observaba el mar desde el balcón, deseando poder sumergirme en sus aguas y dejar atrás mis preocupaciones. Durante la cena inaugural, mi jefe hizo un comentario casual sobre su hijo, quien también estaba presente en el evento. Carlos es un buen chico, dijo con orgullo mientras nos servían tapas locales. No pude evitar mirarlo cuando lo mencionó. Carlos tenía una sonrisa encantadora y una energía contagiosa que parecía contrastar con la seriedad del entorno corporativo. A medida que avanzaba la noche y las copas de vino fluían, sentí una extraña atracción hacia él, algo dentro de mí despertó por primera vez en años. La conversación entre los empleados giró en torno a proyectos laborales y objetivos anuales, pero mi mente divagaba hacia aquel chico que parecía tener una chispa vital. Los días siguientes transcurrieron entre sesiones aburridas y actividades grupales. Sin embargo, cada vez que Carlos entraba en la habitación o cruzábamos miradas durante las pausas para el café, el aire se cargaba de tensión eléctrica. Era como si ambos supiéramos que había algo más entre nosotros, aunque las circunstancias nos obligaran a mantener las apariencias. Una tarde soleada decidimos hacer una caminata por la playa tras una larga jornada de trabajo. El sonido del mar rompía el silencio incómodo entre nosotros mientras caminábamos lado a lado. ¿No sientes que esta vida puede ser más emocionante?, preguntó Carlos repentinamente, mirándome con intensidad. Su pregunta resonó dentro de mí como un eco olvidado. Sí, respondí casi sin pensar. A veces siento que estoy atrapada. Las palabras fluyeron antes de que pudiera detenerlas, era como si necesitara compartir ese secreto oculto bajo capas de rutina. ¿Y si te dijera que yo también lo siento?, dijo él con una sonrisa pícara. En ese momento supe que había un entendimiento mutuo, ambos anhelábamos algo más allá de nuestras vidas actuales. Mientras continuábamos nuestro paseo por la orilla, me atreví a acercarme un poco más a él, nuestras manos casi se rozaban mientras hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y deseos ocultos. La conexión era innegable, cada palabra pronunciada parecía acercarnos más al abismo del deseo prohibido. Sin embargo, al regresar al hotel esa noche, la realidad me golpeó con fuerza. El peso del matrimonio seguía presente en mi mente como una cadena invisible atada a mis pies. No podía permitir que esto se convirtiera en algo real, debía mantenerme alejada del peligroso juego al cual Carlos parecía invitarme. Pero la atracción crecía día tras día como una llama alimentada por el viento cálido del Mediterráneo. Durante otra cena grupal donde todos charlaban animadamente sobre los proyectos futuros, sentí su mirada fija sobre mí desde el otro extremo de la mesa, era como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. Esa noche decidí salir a tomar aire fresco después de cenar, necesitaba despejar mi mente atormentada por decisiones difíciles e insatisfacciones latentes. Mientras caminaba sola por los jardines del hotel iluminados suavemente por faroles antiguos, escuché pasos detrás de mí. Era Carlos. Te he estado buscando, dijo con voz baja mientras se acercaba lentamente hasta quedar junto a mí bajo la luz tenue. No quiero seguir ignorando lo que hay entre nosotros. Su sinceridad me tomó desprevenida, jamás había imaginado escuchar esas palabras tan directas provenientes de él.
No podemos, respondí rápidamente aunque mi corazón latía desbocado ante su cercanía. ¿Por qué no? ¿Qué hay realmente entre tú y tu esposo?, insistió él sin apartar su mirada intensa. Las dudas invadieron mi mente mientras recordaba los momentos vacíos compartidos con Javier. Su amor era seguro pero carente del fuego necesario para avivar mis días grises. Miré hacia el mar donde las olas rompían contra las rocas con fuerza renovadora. Es complicado, murmuré finalmente sintiendo como mis defensas comenzaban a desmoronarse bajo su mirada persuasiva. Carlos dio un paso más cerca y pude sentir su calidez envolvente. Todo mi ser anhelaba esa cercanía prohibida pero necesaria para despertar mi vida adormecida. De repente escuchamos risas provenientes del grupo regresando al hotel tras terminar sus copas en el bar cercano. Era nuestro momento perfecto para seguir hablando sin interrupciones o consecuencias inmediatas. Sin embargo, antes de poder reaccionar o decidir qué camino tomaríamos juntos bajo aquella luna brillante, sentí como un escalofrío recorrió mi espalda debido al temor inminente. ¿Y si alguien nos veía? ¿Qué pasaría si todo esto llegara a oídos equivocados? La incertidumbre se instaló en mi pecho mientras contemplábamos juntos lo desconocido justo delante nuestro. Dos caminos divergentes llenos tanto de promesas como peligros inminentes aguardaban nuestra elección final aquella noche mágica frente al Mediterráneo. La brisa suave del Mediterráneo acariciaba mi rostro mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder. Aquella chispa de emoción había encendido algo en mí que creía perdido. Pero el eco de la realidad me recordaba que aún estaba atrapada en un matrimonio que me consumía lentamente. La presión de mantener las apariencias ante mis compañeros se cernía sobre mí como una sombra. No podía permitir que alguien descubriera nuestra conexión, especialmente no en un ambiente tan íntimo como este retiro. El hotel donde nos alojábamos era un lugar magnífico, con jardines exuberantes y vistas al mar que quitaban el aliento. Sin embargo, todo eso se desvanecía ante la posibilidad de ser descubiertos. Durante el día las actividades del retiro ocupaban nuestras mentes, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una corriente eléctrica recorría el aire entre nosotros. Era como si el mundo exterior no existiera cuando estábamos juntos. En una de las sesiones grupales, él se sentó a mi lado. La sala estaba llena de colegas hablando sobre proyectos y estrategias, pero yo solo podía concentrarme en su presencia. A medida que la conversación avanzaba, él giró su cabeza hacia mí y susurró: ¿te gustaría salir a caminar después de esto? Mis latidos se aceleraron ante la simple propuesta. Claro, respondí sin pensarlo demasiado, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Al finalizar la sesión, nos escabullimos hacia un sendero apartado detrás del hotel. El murmullo del mar se mezclaba con nuestras risas nerviosas mientras caminábamos juntos. Hablar sobre cosas triviales nos ayudó a aliviar la tensión acumulada, pero cada palabra parecía cargada de un significado oculto. De repente nos encontramos en un claro rodeado de pinos. El lugar era perfecto para compartir secretos. ¿Alguna vez has pensado en lo que podría ser tu vida si no estuvieras atada a...? Comenzó él, dejando la pregunta en el aire. Sí, respondí con sinceridad. A veces siento que estoy viviendo un papel en lugar de ser quien realmente soy. Pude ver cómo sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y deseo. Nos acercamos más el uno al otro y antes de poder darme cuenta, nuestros labios se encontraron en un beso lleno de vulnerabilidad y anhelo reprimido. Fue un momento fugaz pero intenso, ambos sabíamos que no podíamos permitirnos más tiempo juntos. Justo cuando nos separábamos, escuchamos pasos acercándose por el sendero principal. Un compañero del trabajo apareció al final del camino y nos miró fijamente con sorpresa evidente en su rostro. El miedo me invadió instantáneamente. ¿Qué habría pasado si él decidiera contarle a alguien? La adrenalina me hizo reaccionar rápidamente. ¡Rápido! Volvamos, le dije mientras tomaba su mano y comenzamos a caminar hacia el grupo. La tensión era palpable mientras regresábamos al salón donde nuestros colegas estaban congregados nuevamente. Intenté actuar con naturalidad, aunque mi corazón seguía latiendo desbocado por lo sucedido. La conversación continuó alrededor nuestro como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer.
Esa noche, después de cenar con todos los demás empleados, decidí darme un respiro y salir al balcón para tomar aire fresco. La luna brillaba intensamente sobre las olas del Mediterráneo y me senté en una silla para reflexionar sobre lo ocurrido durante el día. Unos minutos después él apareció silenciosamente junto a mí. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, dijo con voz baja y temblorosa. Yo tampoco, respondí mientras miraba hacia el horizonte. Las olas rompían suavemente contra las rocas y parecían compartir mi confusión interna. No podemos seguir así, continuó él con franqueza. Pero tampoco puedo alejarme. El dilema era claro, ¿valía la pena arriesgarlo todo por algo tan incierto? La atracción era innegable, sin embargo, los riesgos eran enormes si alguien llegara a enterarse. Pasamos unos minutos más hablando sobre nuestras vidas antes de regresar al interior del hotel para dormir. Esa noche fue inquietante, mis pensamientos giraban constantemente entre mi matrimonio monótono y esta nueva chispa inesperada. A la mañana siguiente, durante el desayuno, noté cómo algunos compañeros intercambiaban miradas furtivas entre sí. Había rumores flotando en el aire sobre posibles relaciones dentro del equipo. Mi estómago se retorció ante la idea de ser objeto de chismes o sospechas. Él llegó tarde al desayuno y se sentó junto a mí con una sonrisa nerviosa pintada en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó mientras servía café en su taza. Creo que sí, aunque hay tensión aquí, respondí mirando alrededor cautelosamente. Los días siguientes transcurrieron entre actividades programadas y momentos robados donde intentábamos mantener nuestra relación oculta bajo capas de risas compartidas y miradas furtivas llenas de significado oculto. Pero cada momento juntos también traía consigo una carga emocional creciente. La culpa empezaba a hacer mella en mí como un eco constante recordándome mis responsabilidades familiares. Una tarde durante una actividad grupal al aire libre, nuestro jefe hizo un comentario casual sobre cómo algunos empleados parecían estar más unidos últimamente. Eso provocó risitas nerviosas entre los asistentes, pero también encendió alarmas internas dentro mío. ¿Estaría sospechando algo? Mientras tratábamos de reírnos junto al grupo tras ese comentario incómodo, sentí como él apretaba mi mano bajo la mesa como si quisiera darme fuerzas para seguir adelante pese a todo lo que podría perderse si alguien llegara a descubrirnos. El último día del retiro llegó rápidamente, todos estaban emocionados por volver a casa tras días intensos llenos tanto de trabajo como diversión. Sin embargo, yo no podía dejar atrás esa sensación inquietante que había comenzado a formarse dentro mío. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo continuar sin poner en riesgo lo recién descubierto? Al despedirnos esa tarde bajo los cálidos rayos del sol valenciano sentí como cada abrazo parecía contener promesas silenciosas llenas tanto de esperanza como incertidumbre para ambos. Y así fue como regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares e insatisfacción personal, otro lleno potencialmente peligroso pero vibrante donde quizás podría encontrarme nuevamente. La noche caía sobre Valencia, y la brisa del mar traía consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez de mis pensamientos. A pesar de la belleza del lugar, mi mente estaba en un torbellino. La conexión que había sentido con el hijo de mi jefe me atormentaba y emocionaba a partes iguales. Mientras caminaba hacia mi habitación, cada paso resonaba con el eco de lo que había sucedido. ¿Cómo podía haberme dejado llevar así? Al llegar al hotel, la decoración moderna y los tonos cálidos del vestíbulo no lograban calmar el tumulto interno. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de que alguien supiera lo que había ocurrido entre nosotros. La idea de ser descubierta me llenaba de ansiedad y al mismo tiempo una chispa de emoción. Todo era tan nuevo y prohibido. Esa noche decidí salir a dar un paseo por la playa. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y el sonido era casi hipnótico. Recordé cómo nos habíamos encontrado en ese rincón aislado del jardín durante la cena. Nuestros labios se encontraron en un momento fugaz pero intenso, como si el mundo se hubiera detenido por un instante solo para nosotros. Pero ahora estaba sola, lidiando con las consecuencias de esa elección. Mientras caminaba por la arena, me encontré reflexionando sobre mi vida. Había pasado tantos años cumpliendo con las expectativas de los demás, ser una buena esposa, una madre responsable y una empleada ejemplar. Pero, ¿dónde quedaba mi deseo?
La monotonía del matrimonio me había atrapado en una rutina que parecía interminable. De repente escuché pasos detrás de mí. El corazón se me aceleró al pensar que podría ser él o quizás alguien más del equipo que había llegado antes al retiro. Me giré rápidamente y vi a uno de mis colegas acercándose. Me saludó con una sonrisa amistosa, pero su mirada parecía más inquisitiva de lo habitual. «Hola, ¿disfrutando del aire fresco?», preguntó. «Sí, es agradable salir un poco», respondí tratando de mantener la calma. «No te he visto mucho hoy en las actividades», comentó mientras se acercaba más. «¿Todo bien en casa?». Su pregunta me hizo sentir incómoda, era como si pudiera ver más allá de las apariencias. Intenté sonreírle mientras pensaba en cómo desviar la conversación. «He estado ocupada con el trabajo, ya sabes cómo es esto», dije evasivamente. Él asintió, pero su mirada no se apartó de mí, podía sentir que estaba evaluando algo más profundo en mi respuesta. «Es fácil perderse en esto», murmuró. «A veces es bueno recordar por qué estamos aquí». Su comentario resonó dentro de mí, yo quería recordar lo que significaba vivir plenamente sin restricciones ni ataduras invisibles. Después de despedirme rápidamente volví a mi habitación sintiéndome aún más confundida. La culpa comenzaba a hacer mella en mí, no solo por lo que había hecho sino también por lo que podría perder si todo salía mal. A la mañana siguiente decidí enfrentar mis sentimientos y buscarlo para hablar sobre lo ocurrido entre nosotros. Durante el desayuno mis ojos recorrían el comedor buscando su figura entre los demás empleados. Cuando finalmente lo vi sentado al fondo conversando animadamente con algunos compañeros, sentí un impulso inmediato hacia él. Me acerqué lentamente mientras trataba de parecer despreocupada ante los demás. Cuando llegué a su mesa, él levantó la vista y nuestras miradas se encontraron, fue como si todo el ruido a nuestro alrededor desapareciera momentáneamente. «Hola», dije con voz suave. «¿Podemos hablar?». Él asintió y se levantó sin dudarlo. Nos alejamos hacia un pasillo menos concurrido donde podríamos hablar sin interrupciones. «¿Qué pasó anoche?», preguntó directamente cuando nos detuvimos. La sinceridad en su voz me sorprendió, no había rodeos ni evasivas entre nosotros ahora. «No estoy segura», fue un momento impulsivo, respondí mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos. «Pero no puedo dejar de pensar en ti desde entonces». Él dio un paso más cerca y pude ver una mezcla de deseo y preocupación en su rostro. «Yo también he estado pensando mucho». «No quiero que esto sea solo un juego», dijo con firmeza. «Necesito saber qué sientes realmente». La intensidad del momento me hizo dudar nuevamente, sabía que cualquier decisión tendría repercusiones significativas tanto para mí como para él. Pero algo dentro mío ardía por encontrar respuestas. Justo cuando estaba a punto de responderle con honestidad sobre mis sentimientos profundos y confusos hacia él, escuchamos unos pasos acercándose rápidamente por el pasillo principal del hotel. Mi corazón se detuvo al pensar quién podría ser, no podía arriesgarme a ser descubierta aquí mismo hablando con él sobre nuestra relación secreta. Sin pensarlo dos veces, miré alrededor buscando una salida rápida, y vi una puerta lateral abierta hacia el jardín donde solíamos encontrarnos antes. Sin dudarlo más, tomé su mano firmemente y tiré de él hacia esa dirección mientras los pasos se hacían cada vez más claros detrás nuestro. Una vez fuera del alcance visual del pasillo principal, nos encontramos rodeados por las plantas exóticas del jardín donde todo había comenzado entre nosotros días atrás. La adrenalina corría por mis venas mientras ambos respirábamos profundamente tratando de calmar nuestros corazones agitados. Nos miramos fijamente unos segundos antes de continuar nuestra conversación interrumpida. Sabía que debíamos decidir qué hacer ahora antes que alguien pudiera sospechar algo entre nosotros o peor aún, contárselo a otros colegas o incluso a su padre. La tensión era palpable, cada palabra contaría para definir nuestro futuro juntos o separados bajo esta sombra constante llamada culpa. Pero antes que pudiera formular mis pensamientos claramente otra vez o buscar sus labios nuevamente para encontrar consuelo en ellos, escuchamos voces provenientes del interior del hotel, esta vez acompañadas por risas despreocupadas. El pánico comenzó a apoderarse nuevamente mientras pensábamos rápidamente cómo manejar esta situación inesperada.
El eco de las risas se acercaba, y el corazón me latía con fuerza. Miré a mi alrededor, buscando un lugar donde ocultarnos. La luz del pasillo iluminaba el rostro de él, y por un instante, todo parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Él me tomó de la mano, tirando suavemente de mí hacia una esquina oscura del pasillo. ¿Qué hacemos?, pregunté en un susurro, consciente de que cualquier ruido podría delatarnos. Solo unos minutos más, respondió él, su voz apenas audible. Quiero hablar contigo. El aire se volvió denso entre nosotros. Las voces continuaban acercándose, y el pánico se transformó en una mezcla de adrenalina y deseo. En ese momento, la idea de ser descubiertos parecía lejana, lo único que importaba era él y lo que sentía. ¿Te imaginas si nos ven?, dije, intentando mantener la calma mientras mis pensamientos corrían descontrolados. Lo sé, contestó él con una sonrisa nerviosa. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad. Entonces, mientras las risas resonaban cada vez más cerca, él se inclinó hacia mí. Nuestros labios se encontraron en un roce fugaz pero electrizante. Fue un instante que encapsuló todo lo que deseábamos ser, libres, sin ataduras. De repente la risa cesó abruptamente y una voz familiar resonó en el aire. Era uno de mis compañeros de trabajo, quizás el más curioso del grupo. ¿Están ahí? Vamos a jugar, gritó desde el final del pasillo. El tiempo pareció detenerse mientras nos mirábamos a los ojos. Él dio un paso atrás rápidamente y yo sentí como la realidad regresaba con fuerza. El miedo se apoderó de mí nuevamente, no podía permitir que alguien nos viera así. Debemos irnos, dije con urgencia. Él asintió y comenzamos a caminar hacia la salida trasera del hotel, donde la brisa marina nos dio la bienvenida como un alivio temporal a nuestra tensión interna. El sonido de las olas rompía suavemente contra la orilla cercana y me permitió respirar por un momento. Al llegar al patio trasero del hotel, me apoyé contra una pared fría para calmar mi agitación. Esto es una locura, murmuré mientras miraba las estrellas parpadeantes en el cielo valenciano. Es solo por esta noche, insistió él con una mirada intensa que me hizo sentir viva otra vez. Pero antes de que pudiera responderle algo convincente, sentí vibrar mi teléfono en el bolso. Saqué el dispositivo rápidamente, era un mensaje de mi esposo que decía, ¿dónde estás? Te he estado buscando. La preocupación inundó mis pensamientos y me sentí atrapada entre dos mundos irreconciliables. Es mi marido, le informé a él mientras leía el mensaje repetidamente como si esperara encontrar alguna respuesta mágica en esas palabras escritas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él con una mezcla de preocupación y curiosidad en su voz. No lo sé, respondí sinceramente mientras intentaba contener la ansiedad que empezaba a crecer dentro de mí. La noche avanzaba y nuestros momentos juntos parecían volverse más intensos pero también más peligrosos. Pasamos la noche juntos, pensé con tristeza al darme cuenta de que cada minuto extra podría significar un paso más hacia lo inevitable, ser descubiertos o perderme aún más en esta relación prohibida. Decidí enviarle una breve respuesta a mi esposo: estoy en el retiro con los compañeros. No era completamente cierto, estaba aquí con él, pero eso no podía decirlo nunca. Todo estará bien, dijo él tratando de calmarme mientras tomaba mi mano nuevamente entre las suyas cálidas. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, cuestioné al mirar sus ojos llenos de confianza juvenil. Porque esto es real, afirmó con firmeza antes de acercarse para darme otro beso rápido pero significativo, esta vez lleno de promesas no dichas. El sonido lejano del bullicio festivo comenzó a disiparse mientras nos adentrábamos en nuestra burbuja secreta nuevamente, sin embargo, sabía que esa burbuja era frágil y cualquier cosa podría romperla. Mientras conversábamos sobre nuestras vidas fuera del hotel, su futuro profesional incierto y mis rutinas monótonas, las palabras fluyeron como si fueran agua fresca después de días bajo el sol ardiente. Compartimos secretos sobre nuestros sueños olvidados e inquietudes ocultas, cada revelación acercándonos más aunque también aumentara el riesgo al que estábamos expuestos. Sin embargo, esa sensación placentera fue interrumpida por un ruido repentino detrás de nosotros, pasos apresurados resonaron sobre las baldosas del patio trasero. La risa despreocupada había sido reemplazada por murmullos confusos entre los empleados que buscaban diversión en medio del retiro corporativo.
Alguien viene, susurré alarmada mientras mirábamos hacia la dirección del sonido inminente. Él se giró rápidamente hacia mí y tomó mi rostro entre sus manos por un breve instante antes de empujarme suavemente detrás de unas plantas altas para ocultarnos mejor. Nuestras respiraciones eran rápidas e irregulares, podíamos escuchar cómo los pasos se acercaban cada vez más hasta convertirse casi en un eco ensordecedor en nuestros corazones agitados. La incertidumbre llenaba el aire mientras esperábamos a ver quién aparecía por esa esquina oscura. Cada segundo parecía eterno mientras nuestras manos permanecían entrelazadas como si fueran nuestro único ancla ante lo desconocido que acechaba fuera de nuestra pequeña burbuja secreta. Cuando finalmente vi aparecer las sombras conocidas, un grupo disperso compuesto por colegas riendo, sentí como una oleada fría recorría mi cuerpo al darme cuenta del peligro inminente al cual estábamos expuestos. No solo nuestra relación estaba en juego, sino también todo lo que había construido durante años junto a mi esposo. La tensión aumentaba al mismo tiempo que mi corazón palpitaba fuertemente ante la posibilidad real de ser descubiertos justo cuando comenzábamos a saborear nuestra libertad recién encontrada. El aire en el hotel se sentía denso, cargado de susurros y miradas que parecían atravesar las paredes. Mientras me movía entre los grupos de colegas, cada risa resonaba como un eco que me recordaba lo frágil de nuestra situación. La relación con el hijo de mi jefe se había convertido en un refugio, pero también en una trampa. La presión aumentaba con cada día que pasábamos juntos, y la necesidad de ocultar lo que sentíamos se volvía casi insoportable. A medida que la semana avanzaba, noté que mi jefe comenzaba a observarme con más atención. Sus ojos parecían escudriñar cada movimiento como si sospechara que algo no estaba bien. En una reunión informal, me lanzó una pregunta directa sobre mi bienestar: ¿estás bien? Te veo distraída. La incomodidad me invadió y no supe cómo responder. Un simple sí podría sonar vacío, pero cualquier otra cosa podría levantar sospechas. Las conversaciones con el hijo de mi jefe se volvieron más intensas y significativas. En un rincón del jardín del hotel, lejos de las miradas curiosas, compartimos nuestras inquietudes. Él también había notado la tensión en el ambiente y expresó su preocupación por lo que podría suceder si alguien nos descubría. No quiero que esto termine, dijo mientras sus ojos buscaban los míos con desesperación. La culpa se apoderó de mí, cada mirada furtiva hacia él era un recordatorio del daño potencial a nuestras vidas. Era un dilema constante, valía la pena arriesgarlo todo por esta conexión. Pero cuando estábamos juntos, todo parecía posible. Sin embargo, esa sensación se desvanecía al regresar a la realidad. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza del hotel, un compañero se acercó a nosotros. Su expresión era neutral, pero los ojos traicionaban su curiosidad. ¿Están bien?, preguntó con un tono casual que no lograba ocultar el interés genuino detrás de sus palabras. La pregunta resonó en mí como una alarma silenciosa. No podía permitir que otros comenzaran a cuestionar nuestra relación. Sí, solo cansados del trabajo, respondí rápidamente, intentando desviar la atención hacia temas menos comprometidos. El colega sonrió y se alejó, pero su mirada seguía pesando sobre mí como una nube oscura. Con cada día que pasaba en el retiro corporativo, la sensación de estar atrapada entre dos mundos crecía. Por un lado estaba mi vida matrimonial monótona, por otro lado, el resplandor fugaz de una nueva posibilidad junto al hijo de mi jefe. A veces me preguntaba si realmente podía tenerlo todo, la estabilidad del matrimonio y la emoción del romance secreto. Una noche decidí darme un respiro y subí a la azotea del hotel para contemplar las estrellas. El cielo estrellado me ofrecía un momento de paz en medio del caos emocional que vivía día tras día. Mientras miraba hacia arriba, recordé las noches pasadas en casa donde la conversación con mi esposo había sido superficial y vacía. De repente escuché pasos detrás de mí y giré para encontrarme con él. Su presencia iluminó mis pensamientos oscuros como si fuera un faro en medio de la tormenta. No pude evitar buscarte, dijo mientras se acercaba lentamente. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra no dicha pesaba tanto como los secretos que compartíamos. Debemos tener cuidado, murmuré mientras mis manos temblaban levemente al tocar las suyas. Él asintió con seriedad. Ambos éramos conscientes de lo frágil que era nuestra situación y del riesgo latente detrás de cada encuentro furtivo.
La noche avanzó entre conversaciones suaves y risas contenidas hasta que el silencio envolvió el espacio entre nosotros. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez desde aquel momento inesperado en el retiro. Fue un roce fugaz pero electrizante. Al separarnos rápidamente por miedo a ser descubiertos nuevamente, sentí como la culpa regresaba a invadirme como una sombra persistente. La adrenalina corría por mis venas mientras pensaba en las posibles repercusiones si alguien llegara a enterarse de nuestra relación prohibida. A medida que los días transcurrían y nos acercábamos al final del retiro corporativo, comenzamos a planear discretamente cómo seguir adelante sin levantar sospechas adicionales ante nuestros colegas o nuestro jefe. Cada mirada furtiva se convertía en una promesa silenciosa compartida entre nosotros dos: encontrar maneras creativas para mantenernos conectados incluso cuando volviéramos a nuestras vidas diarias. Sin embargo, esa ilusión comenzó a desmoronarse cuando recibí un mensaje inesperado de mi esposo justo antes de finalizar el evento: quiero hablar contigo sobre algo importante cuando regreses. Las palabras retumbaron dentro de mí como campanas. Sabía que esto podría cambiarlo todo. El último día llegó rápidamente y nos reunimos para despedirnos antes de regresar al bullicio cotidiano que nos esperaba fuera del hotel. En ese instante fugaz entre abrazos y sonrisas forzadas pensé: ¿será este nuestro último encuentro? Al salir del hotel sentí como una ola fría recorría mi cuerpo al imaginarme frente a frente con mi esposo. Debía enfrentar mis decisiones sin saber lo que realmente quería o necesitaba en ese momento crucial. Mientras caminábamos hacia nuestros coches estacionados cerca del vestíbulo principal, él tomó mi mano brevemente antes de separarse para dirigirse a su auto. Esa conexión momentánea fue suficiente para encender nuevamente las llamas dentro mío, pero también para recordar lo arriesgado e incierto que era nuestro futuro juntos. Y así fue como volví al hogar donde todo parecía igual: las mismas paredes blancas decoradas con fotos familiares sonriendo ante momentos felices pasados. Pero ahora había algo diferente dentro mío, un nuevo deseo despertado, aunque también una creciente ansiedad ante lo desconocido. El camino hacia casa parecía más largo ese día. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del mensaje recibido y la inevitable conversación pendiente con mi esposo. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicarle esta nueva parte mía sin destruirlo todo? La incertidumbre flotaba como una nube oscura sobre mí mientras conducía hacia lo desconocido. El día siguiente al mensaje de mi esposo, desperté con una sensación de desasosiego. El sol entraba por la ventana, iluminando el cuarto, pero no lograba calentar mi corazón. La idea de un posible traslado laboral me había dejado inquieta. ¿Qué significaría eso para mí? Para nosotros. La rutina de mi vida parecía tambalearse en un hilo delgado. Al llegar a la oficina, la atmósfera era diferente. Mis compañeros hablaban en susurros, lanzando miradas furtivas en mi dirección. La tensión se palpaba en el aire, y no podía evitar sentir que todos estaban al tanto de algo que yo ignoraba. Me senté en mi escritorio y traté de concentrarme en el trabajo, pero mis pensamientos seguían vagando hacia el hijo de mi jefe. La pausa del café fue un momento crucial. Mientras esperaba que la máquina expendedora hiciera su trabajo, sentí una presencia familiar a mi lado. Era él. Su mirada era intensa y preocupada. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. No lo sé, respondí sinceramente. Todo parece estar cambiando. Se acercó más, como si el espacio entre nosotros fuera un abismo que deseaba cruzar. Sentí la atracción habitual, pero también la presión de lo que estaba en juego. ¿Has pensado en lo que te dije? Su voz sonó casi como un susurro. Recordé su propuesta sobre mudarse fuera del país, lejos de las expectativas y responsabilidades que me ataban aquí. Podía sentirme libre con él, pero esa libertad venía con un precio que aún no estaba dispuesta a pagar del todo. No estoy segura, dije finalmente. Mi vida aquí es complicada. Él asintió lentamente como si entendiera mis dudas y temores. La conversación se tornó más profunda cuando mencionó su propio dilema: una oferta de trabajo en el extranjero que podría cambiarlo todo para él también. Si me voy, ¿qué pasará con nosotros?, preguntó con una mezcla de esperanza y desesperación.
Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras pensaba en las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Podría dejarlo todo atrás? La idea era tentadora, pero la realidad me golpeaba con fuerza. Tenía un matrimonio que no podía ignorar completamente. Esa tarde decidí buscar respuestas y fui a dar un paseo por el centro de Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los artistas callejeros tocaban melodías alegres y los aromas de la comida típica flotaban en el aire. Pero incluso entre toda esa alegría, me sentía sola. Me detuve frente a una terraza donde unas amigas reían y compartían historias sobre sus vidas amorosas. Me pregunté si alguna vez habrían sentido lo mismo que yo, ese vacío abrumador mezclado con la emoción prohibida de un amor secreto. Mientras caminaba hacia casa, recibí una llamada inesperada. Era mi esposo preguntando por mí. Su tono era ligero, pero había una nota subyacente de preocupación que no pasé por alto. ¿Te gustaría cenar juntos esta noche?, sugirió. He estado pensando mucho últimamente. La invitación me sorprendió. Hacía tiempo que nuestras cenas eran meros rituales vacíos sin conversación real ni conexión emocional. Pero esta vez sentí un tirón en el estómago. Debía enfrentar lo inevitable. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, las palabras flotaban entre nosotros como fantasmas no deseados. Finalmente rompí el silencio. He estado pensando sobre nuestro futuro, dije con cautela. Él levantó la vista del plato y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa e interés genuino. ¿A qué te refieres?, preguntó lentamente. La respuesta estaba ahí mismo. Quería ser honesta sobre mis sentimientos encontrados entre nuestro matrimonio y la relación secreta que había comenzado sin planearlo. Pero cada palabra se sentía como un riesgo enorme que podría derribar todo lo construido durante años. En lugar de seguir adelante con mis pensamientos confusos, decidí cambiar el rumbo. Tal vez deberíamos considerar algunas vacaciones juntos, desconectarnos un poco, sugerí tratando de suavizar la conversación. Él sonrió agradecido por cualquier intento de revitalizar nuestra relación. Sin embargo, sabía que eso no abordaría las raíces del problema real entre nosotros. Esa noche no dormí bien. Los pensamientos giraban como tormentas eléctricas en mi mente mientras recordaba los momentos compartidos con él durante el retiro corporativo, las risas cómplices, los secretos susurrados bajo las estrellas y esos instantes robados donde nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo. Al día siguiente volví a ver al hijo del jefe durante una reunión tensa donde todos parecían nerviosos por las decisiones laborales inminentes. Él me miró desde lejos y nuestras miradas se encontraron brevemente antes de ser interrumpidos por comentarios sobre proyectos futuros y expectativas laborales. En ese instante comprendí algo importante. Aunque había tomado decisiones impulsivas recientemente, había algo más profundo dentro de mí anhelando ser escuchado y reconocido más allá del contexto laboral o marital. Finalmente nos encontramos después del trabajo cerca del hotel donde estábamos alojados durante el retiro corporativo. Necesitábamos hablar sin distracciones ni presiones externas. Nos encontramos en una pequeña cafetería escondida entre las calles adoquinadas donde solíamos compartir risas antes de ser atrapados por la realidad cotidiana. Mirándolo a los ojos sentí como cada palabra se volvía crucial. Necesitamos decidir qué queremos realmente, dije con firmeza, porque esto no puede continuar así indefinidamente. Su expresión cambió. Podía ver cómo luchaba internamente entre su deseo por mí y su comprensión lógica sobre las implicaciones emocionales detrás de nuestras elecciones actuales. En ese momento crucial comprendimos que nuestras vidas estaban entrelazadas por caminos inciertos. Ambos teníamos sueños diferentes pero igualmente válidos sobre lo que significaría seguir adelante juntos o separados. Mientras hablábamos sobre nuestros planes futuros e incertidumbres compartidas, una sombra pasó frente a nosotros desde la entrada del café. Alguien nos observaba desde lejos con atención inquietante. La sensación escalofriante recorrió mi espalda cuando reconocí esa figura familiar. Era uno de nuestros colegas. ¿Habría escuchado algo? ¿Estaría dispuesto a hacer algo al respecto? El corazón me latía desbocado mientras nuestras miradas se cruzaron nuevamente. Tenía claro que cualquier decisión ahora podría tener consecuencias inesperadas para ambos. La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido.
La mirada de mi colega me atravesaba, y una parte de mí quería gritarle que no había nada que ver, que todo era un malentendido. Pero la otra parte, la más atrevida, deseaba que supiera la verdad. La decisión de seguir adelante con esta relación secreta se volvía más complicada con cada instante que pasaba. Él estaba a mi lado, los ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. La pregunta resonó en mi mente y me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería. La oferta de trabajo había llegado justo cuando pensaba que todo se desmoronaba. Una oportunidad para cambiar mi vida, para escapar de la monotonía. Debo pensarlo, respondí, tratando de mantener la calma mientras el caos reinaba en mi interior. Él asintió, pero su expresión mostraba preocupación. Sabía que el tiempo se agotaba y que las decisiones debían tomarse pronto. Mientras caminábamos hacia el salón donde se llevaría a cabo la siguiente actividad del retiro, mis pensamientos eran un torbellino. Mi esposo me había hecho una propuesta inesperada esa mañana, un viaje a París para celebrar nuestro aniversario. Un viaje que no había sido más que una rutina en los últimos años. Pero ahora, con esta nueva oferta y la posibilidad de un futuro diferente junto a él, todo parecía más complicado. ¿Te gustaría ir?, pregunté sin pensar demasiado en las palabras que salían de mi boca. Su mirada se iluminó por un momento antes de oscurecerse nuevamente. No puedo dejarte así, dijo él con firmeza. No puedo ser solo un capítulo más en tu vida. Su declaración me golpeó como un balde de agua fría. ¿Era eso lo que había estado haciendo? Utilizándolo como una forma de escapar. Pero también sabía que él era más que eso, era una chispa de vida en medio del gris monótono del matrimonio. Tal vez deberíamos hablar después del retiro, sugerí mientras cruzábamos el umbral del salón. La multitud ya comenzaba a reunirse para escuchar al orador invitado, pero mi mente estaba lejos de allí. Las palabras del orador resonaban como ecos vacíos mientras intentaba concentrarme en lo que decía sobre liderazgo y crecimiento personal. Las imágenes del Mediterráneo y los días soleados pasaban por mi mente, deseaba estar allí con él y no rodeada de colegas y expectativas laborales. Cuando finalmente terminó la charla y las luces se apagaron, sentí una mezcla de alivio y ansiedad al mismo tiempo. Era hora de tomar decisiones importantes, pero aún no sabía cómo enfrentar lo inevitable. Volvimos a encontrarnos en un rincón apartado del hotel después del evento. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él nuevamente, su voz casi un susurro entre los murmullos lejanos. Necesito tiempo, respondí mientras miraba hacia el suelo, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. En ese instante su mano encontró la mía y me miró a los ojos con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. No quiero presionarte, dijo suavemente. Pero tampoco quiero perderte. Las palabras flotaban entre nosotros como promesas no dichas y futuros inciertos. El dilema crecía cada vez más fuerte, quedarme en mi zona de confort o arriesgarlo todo por algo desconocido pero emocionante. De repente sonó su teléfono móvil interrumpiendo el momento, era su madre llamando para saber cómo iba el retiro. Se apartó unos pasos para contestar mientras yo permanecía allí, sola con mis pensamientos abrumadores. Al regresar unos minutos después, su expresión había cambiado drásticamente, parecía preocupado por algo más allá del retiro o nuestra relación secreta. Mi madre quiere hablar conmigo sobre mudarme fuera del país, confesó con tono grave. La noticia cayó sobre mí como una pesada losa. ¿Acaso todo esto estaba destinado a terminar antes incluso de comenzar? No puedes dejarme así, dije casi sin pensar mientras sentía como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos ante la idea de perderlo tan pronto. ¿Y tú qué harías?, preguntó él con sinceridad desgarradora. ¿Qué pasaría con tu matrimonio? La pregunta quedó flotando entre nosotros sin respuesta clara, cada opción parecía llevarnos hacia caminos separados e inciertos. El resto del día pasó rápidamente entre actividades programadas y conversaciones superficiales con colegas, todos parecían ajenos al torbellino emocional por el cual estaba pasando. Finalmente llegó la noche y nos encontramos nuevamente bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano, ese lugar mágico donde habíamos compartido tantas risas y secretos durante esos días tan intensos juntos.
Quiero verte después del retiro, dijo él mientras nos sentábamos juntos en uno de los bancos del jardín trasero del hotel. Sus ojos reflejaban tanto anhelo como miedo ante lo desconocido. Yo también quiero eso, respondí sintiendo como mi corazón latía desbocado ante esa posibilidad, aunque sabía que no sería fácil enfrentar las consecuencias. En ese momento crucial entre nosotros dos, sonó su teléfono nuevamente. Esta vez era un mensaje inesperado: tu esposo necesita hablar contigo urgentemente. Las palabras parecían resonar como un eco ominoso dentro de mí mientras una sensación helada recorría mi espalda. Debo irme, murmuré sintiendo como la realidad comenzaba a cerrarse sobre mí como si fuera una trampa mortal lista para atraparme al dar el siguiente paso equivocado. Él asintió resignado, pero no sin antes tomarme de la mano por última vez esa noche: no olvides lo prometido. Salí corriendo hacia mi habitación sintiendo cómo las dudas se acumulaban dentro mí. ¿Sería capaz realmente de enfrentar lo inevitable? ¿Podría decidir entre dos vidas tan diferentes? Al abrir la puerta vi a mi esposo esperando ansiosamente dentro. Su rostro mostraba preocupación genuina, pero también algo más profundo. ¿Sería posible que hubiera adivinado algo? Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras cerraba la puerta detrás mío, dejando claro que ya no habría vuelta atrás. Al ver la expresión en el rostro de mi esposo, una mezcla de preocupación y determinación, el ambiente se volvió tenso. ¿De qué quieres hablar?, le pregunté intentando mantener la calma. Su mirada no se apartó de la mía, como si buscara respuestas en mis ojos. Te he visto distante últimamente. Hay algo que no me cuentas, afirmó, su voz firme pero con un ligero temblor. Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. La verdad era que había estado distante, pero no solo por los problemas de pareja, había algo más profundo y complejo que me consumía. Todo está bien, respondí, aunque sabía que era una mentira. La culpa me invadía mientras pensaba en lo que había vivido en el retiro corporativo y en la conexión intensa que había compartido con el hijo de mi jefe. Solo estoy cansada del trabajo, añadí, intentando desviar la conversación. ¿Cansada o aburrida? No es lo mismo, replicó él, cruzando los brazos sobre su pecho como si se preparara para una batalla verbal. Su intuición me sorprendió, parecía conocerme mejor de lo que yo misma me conocía en ese momento. No es aburrimiento, insistí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Es solo un momento difícil. Mis pensamientos volaron a las noches pasadas junto a él, donde todo parecía cobrar sentido por primera vez. ¿Difícil, como cuando te quedas despierta hasta tarde mirando al techo?, preguntó con sarcasmo. Su tono me dolió porque contenía una verdad que no quería enfrentar. En ese instante comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, el deber hacia mi familia y el deseo de libertad que había encontrado en esa relación prohibida. Quizás deberíamos hacer algo diferente, propuse sin pensar demasiado. Era un intento desesperado por cambiar la dirección de la conversación y evitar la confrontación sobre mis sentimientos reales. ¿Diferente, como que un viaje, una cena romántica? Su voz sonaba incrédula y herida al mismo tiempo. Las opciones eran limitadas y cada sugerencia parecía más vacía que la anterior. Podríamos intentar reconectar, dije finalmente sintiendo que eso era lo más seguro que podía ofrecerle. Recuperar lo que teníamos. Él asintió lentamente, pero su mirada seguía siendo escéptica. Lo intentaré, pero necesito saber si hay algo más. Sus palabras eran un desafío y al mismo tiempo una súplica silenciosa. Mientras hablábamos, mis pensamientos regresaban a esa noche en la playa con él, el hijo del jefe. Habíamos compartido risas y secretos bajo las estrellas, sintiendo una conexión tan fuerte como un imán atrayendo dos piezas perdidas. La idea de perder esa chispa me llenaba de ansiedad. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así, era hora de decidir qué camino tomar. Voy a salir un momento a tomar aire, dije abruptamente para romper el silencio tenso entre nosotros. Necesitaba pensar con claridad lejos de su mirada inquisitiva. Salí al balcón donde el aire fresco del mar acarició mi rostro caliente. Las luces de Valencia brillaban a lo lejos como estrellas caídas. Recordé las festividades pasadas donde todo parecía posible y lleno de vida. De repente sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Un mensaje del hijo de mi jefe apareció en la pantalla. ¿Dónde estás?
Te extraño. El corazón se me aceleró ante esas palabras simples pero cargadas de significado. Miré hacia adentro, mi esposo seguía allí sentado, esperando respuestas sinceras mientras yo estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. El dilema era abrumador, seguir adelante con este matrimonio vacío o arriesgarme a perderlo todo por un amor prohibido. Tomé una profunda respiración antes de responder al mensaje: necesito tiempo. Era una respuesta evasiva pero necesaria para darme espacio para reflexionar sobre mis decisiones futuras. Mientras regresaba al interior del apartamento, vi a mi esposo aún sentado con los brazos cruzados, su postura rígida revelaba su frustración acumulada. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar los ojos de mí. No estoy segura, respondí honestamente mientras tomaba asiento frente a él nuevamente. La verdad comenzaba a salir a flote como burbujas en agua hirviendo, ya no podía ignorarla ni esconderla bajo la superficie. ¿Qué significa eso?, insistió él con voz tensa mientras sus ojos buscaban respuestas desesperadamente en los míos. Mira, que necesitamos hablar sobre nuestra relación, sobre nosotros. Las palabras salieron atropelladamente mientras sentía como cada sílaba pesaba más que la anterior. Su expresión cambió drásticamente, ahora era pura incredulidad mezclada con miedo ante lo desconocido. ¿A dónde quieres llegar? No sé exactamente, admití mientras luchaba contra las lágrimas acumuladas por tanto tiempo reprimidas dentro mío. Era liberador y aterrador al mismo tiempo enfrentar esta realidad cruda e inminente. En ese instante crucial donde todo podría cambiar para siempre, sonó el timbre del teléfono fijo interrumpiendo nuestra conversación cargada de emociones intensas e inexploradas. Miramos ambos hacia la fuente del sonido. Era como si el universo hubiera decidido interrumpir nuestro momento decisivo justo cuando más lo necesitábamos. Mi corazón latía fuertemente mientras él se levantaba para contestar. Sabía que este podría ser un punto de inflexión para nosotros o tal vez solo otra distracción más antes de enfrentar nuestra verdad inevitablemente dolorosa. Mientras esperaba ansiosamente su regreso y escuchaba su voz desde otra habitación hablando con alguien desconocido al otro lado de la línea, sentí como las decisiones comenzaban a pesar sobre mis hombros como una carga ineludible. El futuro se tornó incierto ante mí, sabía que pronto tendría que elegir entre permanecer atada a un matrimonio monótono o lanzarme hacia lo desconocido por amor y libertad. Y entonces escuché las palabras pronunciadas por él al otro lado del teléfono: sí, claro, es importante. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esa certeza creciente de que algo